Aviso importante. Astutos y Sencillos está diseñado y presentado con fines puramente educativos, de ánimo e inspiración dentro de nuestra fe cristiana. Las opiniones y enseñanzas expresadas por los anfitriones e invitados se basan en su interpretación de la Biblia y sus convicciones teológicas. No pretendemos representar la posición oficial de ninguna denominación o iglesia en particular. Los animamos a examinar todo a la luz de la palabra de Dios, en oración y con sus líderes espirituales o pastores. Sean bienvenidos al segundo episodio de Astutos y Sencillos. Segundo. Bien, Estamos muy contentos de tener unos invitados especiales para este episodio, como es Isaac, Abraham y José. Y vamos a hablar de un tema que nos parece a nosotros muy curioso. De hecho, cuando estábamos preparando todo esto, nos surgió como esas diferencias entre crecer en la iglesia versus crecer en el mundo. Y obviamente crecer en la iglesia nos referimos a la iglesia protestante, en este caso la iglesia evangélica, para que sea más específico. Y crecer en el mundo nos referimos a crecer sin ninguna afiliación religiosa, de repente que tengas tus creencias, ¿sabes? Como estábamos antes, no nos vamos a caer a coba. Estábamos antes así, pensábamos ciertas cosas, creíamos ciertas cosas, pero ya conocimos la luz ahora, ¿no? Y lo primero que quería que habláramos es el tema de la comunidad, cómo afecta el entorno donde ustedes se desenvolvieron creciendo. Por ejemplo, en este caso de ustedes que crecieron en la iglesia. Bueno, fíjate que de mi parte, yo, desde que tengo memoria, de los 6 años estoy creciendo junto con mi mamá y parte de mis hermanos. Y créeme que es una experiencia única porque aparte que es parte de tu infancia, es parte de tu adolescencia y bueno, ya después que crecí y estuve en otras iglesias que bueno, ahorita es otra pues. Pero básicamente crecí viendo o siendo parte de esa iglesia pues, de esa parte. ¿Y tú, Isaac? De esa comunidad, exacto. Mira, la pregunta es cómo me afecta. Sí, ¿no? O sea, porque ¿desde qué edad estás en la iglesia? Lo que pasa es que hay algo particular porque yo estuve desde el vientre de mi madre. Mi mamá venía ya de iglesia, igual que mi papá. Viene la sangre, hermano. Claro, de hecho, mi papá y mamá se conocieron en una iglesia. Okay. Entonces, de ahí, bueno, ya yo vengo desde muy niño con el conocimiento de lo que es el cristianismo, el evangelio. Pero tuve un tiempo de rebeldía. ¿Me entiendes? Ajá. El tema de que cómo me afectaría yo que ya estoy desde pequeño en la iglesia, creo que cuando las personas son muy religiosas te puede afectar, ¿ok? Claro, sí. Entonces te cierran a muchas cosas que tú piensas que hasta voltear a un lado es malo, entonces tú te cohibes de hacer muchas cosas que no son malas en realidad, pero si tienes una enseñanza buena, vas a saber diferenciar obviamente de lo bueno y de lo malo, porque entonces no todo es malo. A eso voy. Y es algo como importante antes de pasar con ustedes, porque crecer en iglesia no significa que van a tener la misma experiencia. No, claro. Porque fueron iglesias diferentes, temporadas diferentes, pastores diferentes, doctrinas diferentes. Y igual creo que pasa en el mundo. O sea, no todos viven lo mismo. Y creo que eso te afecta de diferente manera. Vamos a comenzar con Abraham. ¿Qué nos puedes decir tú? Mira, primero, gracias por la invitación. Realmente súper honrado por cada uno de ustedes. Aquí es una compañía demasiado brutal. Para mí es demasiado genial porque cuando yo nací en una familia muy creyente en lo que es santería, espiritismo, mi familia materna, mi familia paterna. Claro. Y yo crecí viendo eso. Tengo una pequeña anécdota allí porque yo tuve un accidente de tránsito hace como 1 año y medio más o menos y el doctor me dice,
si no te mata el accidente, te mata los pulmones. Y yo así. Claro, porque yo nací en un ambiente fumando tabaco. Lleno de humo. Y eso a mí me dio duro, porque yo dije, bueno, si no me mata el accidente, me mata el fumar tabaco, que es algo que yo crecí y mis padres me aceptaban eso, lo que es la importancia de los padres, ¿no? Mis padres me veían fumar tabaco y me lo aplaudían. Y yo decía, wow, qué cosa tan chocante, ¿no? Claro. Sí, impactante. Ahora es impactante, en aquel momento. No, Era pero normal. en el mundo, claro. incluso yo era de los que llegaba el evangélico a tocar la puerta de la casa y nadie respondía. Ok. ¿Sí? Pero era primero una cultura en la casa. Venía el evangélico a tocar la puerta, a darte palabra de Dios y nadie contestaba. Y yo crecí viendo eso, pero entonces nunca tuve la oportunidad de abrirle las puertas y escucharlo. Nunca tuve la oportunidad de abrirle la puerta a alguien, a un cristiano, a un evangélico y escucharlo. O sea, yo no tengo mucho tiempo en el tema de conocer a Dios. Tengo un año y medio, más o menos. Del resto, toda mi vida ha sido prácticamente en el mundo, ¿sí? Conociendo trabajo, rumba, licor. Y cuando conoces a Dios, te das cuenta que puedes disfrutar de una manera distinta, más sana. Claro. Y hay algo brutal que existe, que es la comunidad, ¿no? Claro, ajá. Es una comunidad que tú dices, bueno, tengo conexiones. Puedo llegar si yo busco Isaac, puedo llegar al mundo de la música. ¿Sí? Si yo me inclino más hacia Isaac, si yo me inclino más hacia Josué, puedo llegar al mundo de redes sociales, y es brutal porque Es las conexiones que son no geniales. solo ha cambiado nuestras creencias, la visión, sino que también ha cambiado nuestro entorno, con quién hablamos, qué escuchamos. Es Ha correcto. cambiado muchas cosas, pero es bueno ver el contraste. Claro. Es bueno ver eso. ¿Tú, José? Mira, es muy divertido porque a diferencia de Abraham que viene de una parte del mundo que es muy mística y que creen en todo el poder maravilloso de fumarte un tabaco, que no quiere decir que no pase por ahí. Yo soy una persona que tiene una carrera científica y yo vengo mira, ¿sabes qué? Demuéstramelo con el quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y si tú quieres que yo crea en eso, tienes que demostrarme que eso es verdad, con pruebas contundentes, con pruebas reales y con cosas cuantificables. Mira, yo era tan arrogante que la primera vez que yo fui a la iglesia, una persona, ese pastor tenía como esa unción de los milagros y tal. Y llegó una persona en silla de ruedas y el pastor y el Espíritu Santo la levantó de la silla de ruedas. Y yo le digo a la persona que me invitó, yo hago eso en el consultorio, ¿sabes? No puede ser. Porque sí, o sea, esa era la arrogancia que tenía yo. Y es verdad, o sea, mis pacientes llegan a mi consultorio en silla de ruedas y se van caminando, en muchos casos, en los casos en los que se puede. Pero resulta que esta persona que se paró en la silla de ruedas era imposible que caminara. Ok. Claro. Y después yo empecé a ver ciertas otras cosas, porque la verdad es que cuando uno crece en el mundo, la única razón por la cual no te acercas a Dios es porque te lo venden como un Dios prohibitivo. Como un Dios que te dice nada puedes hacer nada. Y no es verdad, o sea, porque la palabra dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Claro. Entonces hay que ver qué es lo que nos conviene y qué no. Mira, fíjate eso porque en este bloque quiero que hablemos de esto mismo, el discernimiento del bien y el mal, porque hay una cuestión en el mundo, en la iglesia, hay un discernimiento muy diferente. Hay cosas que son buenas en el mundo, pero en la iglesia no, y cosas que son malas en el mundo, pero en la iglesia no. ¿Ok? Porque es diferente, es muy diferente. O sea, tiene ciertas implicaciones. Claro. Crecer en ambos lados. ¿Cómo ha sido eso para ustedes? Porque hay cosas con que ustedes crecieron rígidos, de que esto es malo, esto es malo. Claro. Igual que ustedes, mira, esto es bueno, esto es normal, es normal. ¿Qué puedes decir de eso? Fíjate que tomando el ejemplo de... Ajá, agarrando fuerza. Ya le dio calor, ya. Tomando el ejemplo de Abraham, fíjate que es algo muy relativo, porque fíjate que los padres de Abraham, siendo pequeños, fumaban y le aplaudían. En mi caso, yo me sabía 2 versículos y me aplaudían. ¿Sabes? Tienen la misma conducta, pero
las acciones son totalmente diferentes. Y tú, a través del Espíritu Santo, tú disiernes cuando es bueno o es malo. En este caso sabemos que eso es malo, porque fíjate que le afectó a nivel de salud. Pero también es también como que el sobresaber mucho. No sé si eso existe, ¿no? Sí, Sí, ¿verdad? Aquí sí. Aquí. Si no existe, lo empezamos Exacto. como sí. sabiondo. Exacto, es como sabiondo. Se sabe toda la Biblia de pies a cabeza, pero no la vive, no la tiene en su corazón. ¿Sí lo ven? Claro. Entonces Claro. es esa diferencia que creo no, estoy seguro que el Espíritu Santo te puede como decir sí, no. Ok, continuamos con el tema del discernimiento entre el bien y el mal. Claro. Pero me gustaría escuchar a Isaac, porque de repente todo lo que te dijeron que era bueno, o cómo fuiste creciendo en eso. Claro, fíjate. Una de las cosas que yo crecí pensando que era bueno es estar 24/7 en una iglesia. Ok. O sea, metido 24/7, literalmente lo digo, en una iglesia. Que el estudio era como después, que la familia era después, sino que todo era la iglesia porque tienes que servir a Dios. Pero te lo enseñaban de una mala forma, ¿verdad? Porque no todo el que, primero, no todo el que diga Señor, Señor será salvo, ¿verdad? Claro. La Biblia te dice claramente, creo que en Isaías, que hay de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Todo extremo es malo, obviamente. Si yo sé que alguna canción que no me edifica, yo que estoy en la música, la tengo en mi playlist y la escucho, pero me la vacilo, qué sé yo, Maná, cualquier canción, y yo sé que eso no es correcto, yo puedo decir, mira, esto es bueno porque, bueno, a mí me gusta la música y quiero escucharla, pues. Pero tú tienes que saber que eso no es correcto, hacerlo, Claro. ¿ok? Primero todo también va desde el corazón, todo viene del corazón, lo bueno y lo malo. Pero fíjate que uno tiene que saber que es correcto, pero cuando uno es chamo no sabe. Uno no sabe Exacto. porque uno tiene unas guías y de repente la palabra de los padres se vuelve de repente a veces una norma, ¿sabes? Claro. Te dicen Total. esto es bueno, esto es bueno, esto es malo, esto es malo. Y Total, creciste total. así. Y hay cosas que le llamamos bueno y de repente no. Claro. Como por ejemplo, le voy a decir algo que para mí ha sido, no sé, una realidad, que en el mundo hay cosas que llamamos normales, pero no son normales, porque hay una diferencia entre normal y común. Ok. Algo es común Claro. y las personas tienden a normalizar lo que es común, pero no quiere decir, como lo que está comentando Abraham. ¿Sí me explico? ¿Cómo tú sabías si era bueno o era malo? Me imagino que era la guía que te estaban dando. Claro, es como viví, pues. Como viví, aparte Era que- muy basado en la palabra. muy basado, pero no tenías como que esa libertad de hacer otras cosas, por ejemplo, como quizás hacer deporte, hacer Ok. música, arte, qué sé yo, si te gustaba... ver Pero era balon- como algo doctrinal de esa iglesia. Sí, de aquella iglesia es como algo doctrinal, era muy radical, sería Ok, la palabra. ok. Bueno, eso lo vamos a enlazar ahorita con una pregunta que tengo aquí, pero me gustaría escuchar a Abraham, que nos estaba comentando algo. Mira, algo que comentó Josué muy puntual y es que en la iglesia ellos van para buscar de Dios, ¿no? Y cuando yo te digo que estaba porque ya me desprendí de eso, mi familia siempre me enseñó a buscar de Dios de otra manera, ¿sí? Poniendo a alguien de por medio. Y ese de por medio era todo lo que Santos, todo cosas lo que, así, lo que rituales. arrastraba la santería, el espiritismo, todo eso. Pero entonces me acuerdo que ellos y no solo ellos, ¿no? Sino el círculo, ¿sí? La comunidad que existía en ese entonces, que no solamente eran ellos los que trabajaban en el espiritismo, la santería, sino también las amistades, ¿no? Y ellos comenzaron a hablar, ¿no? Que vamos a Dios y por medio de tal santo buscamos a Dios y no sé qué.
Yo de pequeño siempre tenía eso, ¿no? Y ¿por qué no buscas a Dios directo? A Dios sin Claro, el quítalos, intermediario. quítalos, Eso. quítalos a un lado y búscalo a Él directamente. Ahí existirá una manera de conocer a Dios que no tengas a nadie de por medio, que tengas que pagar un pasaje, montarte en el autobús. ¿Sí me entiendes? Sí, Sino sí. que Pastor de fumar tabaco. nada de eso, nada de eso. Entonces, Te perdí un pulmón, pero... exacto, y yo decía que estaba bien, ¿sí? Porque fue que yo crecí viendo eso. Claro. Claro. Entonces, cuando yo decido salir de todo, que me desprendo de mis padres, conozco a mi esposa, tenemos nuestra hija, comienza mi vida cambiar. en matrimonio, y fue una lucha. Mi esposa tuvo una lucha conmigo demasiado brutal. Brutal porque ella no quería nada que tuviera que ver con la santería. Y yo siempre le ponía por delante la santería y después ella. Y con Ok. todo y eso ella aguantó y luchó tanto que nos mudamos, me desprendí de la familia y todo eso quedó allá. Ok. Y fue una oportunidad para Qué ella. bueno, qué bueno. Para ella decir, bueno, listo, te estás desprendiendo de eso porque no estás con nada de los santos y eso, pero vamos a la iglesia, vamos a otro lado. Y ella fue, yo digo que fue astucia de parte del Espíritu Santo y de Dios, ¿no? Que la Bueno, puede usó- ser una estrategia que de repente... Que la usó. usó porque, créeme, hermano, ninguna mujer se aguanta tanto tiempo para yo salir y Bien. desprenderme de eso y fue prácticamente obra de Sí. Dios. Bueno, le haríamos una estatua, pero sería Sería- poner un ídolo. Entonces no lo vamos a hacer. ¿Y tú, José? Es increíble. O sea, cómo tú reconocías lo que era bueno y malo desde tu perspectiva cuando eras chamo? O sea, es interesante porque uno siempre tiende a llamar bueno a lo que te hace sentir bien y ya. Entonces, o sea, digo que de este lado a veces los vicios no se ven tanto porque no te lo explican. De repente te dicen así como que, bueno, tú eres para las niñas, mira, la niña te está viendo y tal, y vas para allá y te crean una identidad de que tú eres ese tipo que va a arrasar con cuantas evitas se te aparezca por el medio, ¿sí me entiendes? Exacto. Y eso no se siente mal, honestamente. Ok. O sea, tú te sientes como que, perro, yo que soy tienes un... la aprobación de tu familia, Sí, ¿sabes? además de que no solo tienes la aprobación de tu familia, sino que tienes la aprobación de tus amigos, de cualquier hombre que De la te ve. sociedad, ya. Exacto, cualquier hombre que te ve ahí con un montón de mujeres dice, este dicho es el tipo, ¿vale? Y pasa al contrario, y si no lo haces, Y si no lo haces, señalan. te señalan, exacto. Te Este bicho dice como- que lo contrario. hay que secarle la canoa. El otro equipo. Entonces es muy interesante porque muchos se sienten muy bien, pero si termina siendo una trampa. Al final de cuentas, o sea, te terminas dando cuenta de que no importa cuántas veces hagas lo que te hace sentir bien, te sigues sintiendo vacío, te sigues sintiendo incómodo, o sea, no prospera tu alma. Es interesante, o sea, es muy interesante. Esta mañana pasó algo muy particular porque yo tenía una situación de mucho estrés y yo le digo a mi esposa como que, sabes que estoy demasiado estresado, necesito que me des 5 minutos. Y ella me llamó y no fueron 5, fueron 3 porque nos interrumpieron. Y después me mandó 3 mensajes. Tranquilo, que si Dios lo hizo, Él lo va a cumplir. Si Dios te lo dijo, Él lo va a cumplir. Y tú eres un tipo ordenado, te ordenas con tus cosas, estás increíble con tus cosas y todo va a salir bien. Y yo le puse un mensaje, o sea, nada prospera más mi alma que escucharte bendecirme. Y ella Total. es una sola persona, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y pudiera parecer ilógico, pero en realidad es increíble. O sea, es increíble la paz que entiendes cuando conoces el verdadero bienestar de estar conjuntamente crucificado con Cristo. O sea, es otra cosa distinta. o sea, ha cambiado tu visión en ese aspecto. Fíjense esto, quiero que leamos unos versículos y los analicemos para cerrar esto. Y fíjense, yo los voy a ir leyendo y ustedes van participando. Pues. El primero es Lucas capítulo 16 del 8 al 9. Dice así: pues bien, el amo elogió al administrador deshonesto por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz.
Eso está en la parábola del mayordomo infiel. No sé si la han leído. Sí. Pero mira lo que Jesús está diciendo, que que crecieron en el mundo, o los del mundo, tienen más astucia en el trato con los que son del mundo. Claro. Y yo lo estaba viendo como ahora que ya todos estamos en Cristo, todo esto, ¿cómo nosotros aplicamos eso en el momento de evangelizar? Porque, ok, ya ustedes recibieron la luz, pero todo lo que vivieron no fue en vano, no fue de mentira, no fue que pasaron ahí, nunca pasaron en el mundo, ay, nunca hicieron nada malo. No es así. ¿Cómo lo ves, Isaac? Pienso que hay que buscar estrategias para tú poder ganarte a la persona que ha escuchado de Jesús, que quizás no le ha abierto la puerta a un evangelismo, porque piensa de que más de lo mismo, me van a salir con esto, que Jesús murió por mí, pero ¿qué hago yo con eso? Porque hay gente así, gente incrédula. Sí. ¿Cómo hacer? Yo lo he pensado mucho y yo voy a irme a través de la música, ¿ok? Yo estoy haciendo ahorita música juvenil para atraer la atención de los jóvenes, para que ellos puedan escuchar una letra que se puedan sentir identificados primero, porque hay letras que, por ejemplo, la canción de Tu Amor trata de eso. Yo intentaba buscar el amor de Dios, sabiéndolo, en mujeres. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el gancho para que los muchachos puedan entender, o las personas puedan entender, de que, mira, el único amor verdadero y que no te va a traicionar es el amor de Dios? Claro. Y Amén, que entregó amén. a su Hijo en la cruz por cada uno de nosotros. Con tan solo hacer 3 cositas que son importantes: reconocerlo como Dios, como nuestro Salvador, arrepentirnos de Sí, nuestros claro. pecados, que es importantísimo, y lo otro es apartarnos para Él. Para él. ¿Cómo apartarnos para Él? Bueno, ya dejar de hacer esas cosas que antes hacíamos, que pensábamos que eran buenas, pero ya cuando estamos en Cristo sabemos que no lo son. Ok. Entonces buscar como que una estrategia para poder atraer a esas personas, no más que a una iglesia, a un templo, a un sitio, es a Dios, es a Jesús. Porque la gente se va a salvar es aceptando, reconociendo a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pues. Genial, genial. ¿Y tú, Josué? Exacto, fíjate que nosotros, a pesar que nacimos en el cristianismo, también tenemos paradigmas que a veces uno dice que, bueno, eso lo dice la palabra, pero uno revisa la palabra y uno dice, error, pero esto no está en la palabra, ¿sabes? Por lo menos... O está en un contexto distinto. Exacto, capaz dentro de la época sí era válido, pues, ¿sabes? Sí. Pero ahora, como que, oye, no, entonces como nos encierra a poder ser o encajona al cristiano. Claro. ¿No? El cristiano que tiene la Biblia, el cristiano el que es formal, el cristiano el que, ¿sabes? Y sabiendo que el cristiano es esto es cristianismo, ¿sabes? Entonces creo que es que nosotros mismos, pues, nos encajonamos en esas situaciones que sabemos que si nosotros nos abrimos, podemos llegar a lugares, a personas que a veces ni siquiera sabíamos que podemos llegar. Cuéntame tú, José. Es muy interesante porque no sé si te acuerdas, cuando ya en aquella época donde todos éramos adolescentes, que en los patios de las escuelas había subculturas. Sí, que de repente estaban por allá suchos vestidos de negro y que eran que si los emos, Los comegatos. los A mí me decían comegatos, exacto, y de repente por el otro lado estaban los chamos que hablan así que lo que es mío y tal, y eran los boletas, y había como subculturas. Hubo un momento que el cristianismo fue una subcultura más. Fue como un, o sea, yo no sé, yo lo viví así, yo llegué a verlo, a ver que la gente como que se metía a esa secta y no se quería salir y yo no entendía por qué y me daba miedo acercarme porque me daba miedo pertenecer a una secta, ¿sabes? Y que me fueran a matar. Y de repente yo solo tengo dos riñones y si me quitan uno, no, que va. Entonces, claro, cuando tú ves eso te das cuenta de que esta persona de repente me pone la otra mejilla y tú cuando estás en el mundo buscas de aprovecharte de eso, pero al final de cuentas esa otra persona que te puso la otra mejilla, que fue amable contigo a pesar de que tú fuiste una basura con él, sí. Esa persona terminó ganándote, porque tú empezaste a decir, wow, a pesar de todo lo que yo le hice a esta persona todavía me ama, o sea, porque para poderme venir a buscar
quiere decir que me ama. Para que esta persona me mande un mensajito otra vez, mira, ¿quieres venir a la iglesia? A pesar de que yo la última vez le dije que sí iba y seguramente lo dejé afuera a la puerta del templo. Esta es una historia real, lo dejé afuera a la puerta del templo, lloviendo, mojándose, y el bicho me mandó la foto así como que te estoy esperando aquí. Yo, así como que si en mi casa enratonado y acobijado. O sea, y eso estuvo muy mal. Y la persona insistió, y yo decía así como, ¿cómo hace para no rendirse? Y es la voluntad que te da el Espíritu Santo, es entender que la persona entiende que no está peleando contra carne ni sangre, sino contra lo que se mueve en ti en ese momento. Y esa persona afortunadamente lo entendió y nunca dejó de invitarme, y de repente me invitaron. Y bueno, o sea, como que las primeras veces, te voy a decir la verdad, estaba con los brazos cruzados durante todo momento. Fue horrible para las personas que me veían, para mí no. Pero es eso, pues, es como que esa capacidad que tiene la gente del mundo de aprovecharse de la bondad, de aprovecharse de la bondad genuina de los cristianos. Mira, hermano, los tres dijeron algo muy puntual, y es que con el punto que tú estabas hablando, el tema de la repetición es algo que es crucial. Tú, para discipular, para dar palabras, la repetición es crucial. ¿Por qué? Porque nunca debemos de cansarnos del no. Porque siempre lo primero que tú vas a conseguir a tocar a una persona es un no. ¿Sí? Nunca debemos cansarnos del no. Vas a tener millones de no, tanto para tú mandar a discipular personas, para tú darle palabra a personas, para negocios. Yo en el mundo inmobiliario, tú no sabes la cantidad de no que me he encontrado, y no me he parado y he continuado. Pero eso te va a dar el sí. Entonces, cuando te den el sí, es donde tú vas a ver a la persona congregarse, servirle a Dios, Claro, al brutal. punto de llegar, conocí a Dios gracias a ti, al punto de agradecer. Y otro punto que estaba comentando Isaac, el punto de... Mira, me pasó algo muy chiquito, una historia. Yo estuve en las minas, cuando viví en Colombia, no, en las minas Minas de oro, minas de minas de oro. oro, minas de oro. Mira, en No de ese cobre. momento la avaricia te lleva a ir a buscar ese tipo de vida, ¿no? Me dijeron, no, que vas a ganar oro, que vas a hacer plata. En fin, me fui. Y yo dije, nada, este es un momento para yo producir plata. Pero entonces yo dije, nada, no, vámonos, nos fuimos. Estando ya no vi ni medio, ni un gramo, y trabajé como un loco. Chamo. Pero tuve la oportunidad de conocer la creación de Dios en carne propia. Vivir en montaña, en selva, mirar para el cielo y ver ese cielo así estrellado. Y yo decía, qué grandioso es tener la oportunidad de apreciar algo que nunca lo hemos visto. Brutal, chamo. Y conocer a Dios de esa manera, hermano, es una manera muy brutal de llegar a Él. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, sí, yo voy a Dios, pero nunca has visto lo que Él ha hecho por ti, nunca has visto lo que Él ha hecho por la tierra, nunca has visto lo que Él ha hecho por muchos de tus hermanos, amigos. Y eso es lo que... Eso brutal. es, sí, hermano, eso es tremendo, y creo que para ya concluir, a pesar de que crecimos en diferentes entornos, le doy gracias a Dios de que ya llegamos a Él Amén. y que vamos a seguir haciendo la obra. Vamos a seguir haciendo la obra porque es importante todo lo que vivimos. Creo que Dios lo permitió, todo lo que hemos pasado. Y de repente hay muchas cosas en el cristiano que si se aleja de ciertas situaciones porque es pecado, todo es pecado, o de repente el mundo que es súper tolerante, todo lo tolera, pero sea lo que haya moldeado tu crecimiento, hoy en día eso siento que Dios igual lo usa, siento que Dios lo va a usar. Les doy gracias por haber venido al episodio, por haber Gracias a ti, participado, hermano. espero Gracias. que les haya gustado bastante. Y bueno, esperamos que a ustedes también les guste. Y lo vamos a discipular. Sí, también. Así que, Hágalo que lo hayan divertido. disfrutado. Esperen los siguientes capítulos. Dios los bendiga.